Ok. Entonces, la semana pasada empezamos a ver un poco la parte de sistemas de unidades. Ahí yo les hablé de los diferentes sistemas, ¿verdad? Que hay. Ahí no solamente esos existen, sino también existen una cantidad bastante grande de, este, el- la pregunta, José Pablo, no entendí. ¿Qué última cosa de qué? José Pablo. No, no, es que preguntaron ahí que no entendieron lo último que dijo, pero me imagino que la pregunta la refería para usted. Ah, sí, 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 Ah, bueno, perfecto. ya Michael me dijo que sí, ya le respondí cuando le respondí a Dana. Entonces, ok, entonces, para iniciar un poco, la clase pasada habíamos visto lo de los sistemas de unidades, cómo hacer conversiones, cómo hacer todas, todo ese tipo de cosas que se necesitan para el curso, ¿verdad? No son propiamente del curso, eh, pero sí son requisitos fundamentales para poder ir mejorando las cosas. Ya para poder utilizar ese conocimiento dentro de los problemas que vamos resolviendo. Entonces, sistemas de unidades, existen montones. Ahí yo les hablé un poco de la ley que existe en Costa Rica, donde se tiene que utilizar sí o sí el Sistema Internacional de Unidades. ¿Ok? Bueno, ahí vimos unidades fundamentales y las unidades secundarias o unidades derivadas. ¿Verdad? Aquí está un ejemplo de esas unidades y aquí están lo que se llaman los prefijos, que son utilizados junto con cada una de las unidades para indicar este, un valor, ya sea muy pequeño o muy grande. Una de las cosas principales, por ejemplo, es en astronomía, de cuando estamos hablando de distancias, estamos hablando de distancias enormes, ¿verdad? No son pocos metros, sino son distancias bastante grandes. Igual, cuando hablamos de distancias entre países, estamos ya hablando de distancias medidas en kilómetros, ¿verdad? Que sería el prefijo kilo, o sea, 1000 metros y cosas por el estilo. ¿Ok? Igual, cuando nosotros vamos a pesar cosas, todo está en kilogramos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ok, esta parte de sistemas de referencia, esto es algo sumamente importante. Sistemas de referencia nosotros los podemos hacer como queramos. Entonces, por ejemplo, puede ser este sistema, este otro o este sistema principal. Entonces, ¿qué es lo importante de esos sistemas de referencia? Que siempre vamos a decir que estamos a partir de un origen. Ese origen es el punto conocido como el 0,0,0. ¿Ok? Y ese se conoce como un vector nulo. Entonces, ese punto de ahí, el 0,0,0, va a tomar mucha importancia porque a partir de ahí yo voy a dar mis direcciones. Entonces yo podría moverme hacia el eje Z, siempre voy a observar mi vector a partir, ok,
Entonces, siempre mi vector, cuando yo lo vaya a dar, siempre va a ir a un ángulo de 90 grados con respecto a cada uno de los ejes. Por ejemplo, ahí está 90 grados con respecto al eje Z. Aquí está 90 grados con respecto al eje X. Y por acá va a estar a 90 grados con respecto al eje Y. Si este lo seguimos. ¿Ok? Entonces, el vector resultante, este vector de acá, siempre va a estar conectado a 90 grados con cada uno de los ejes. ¿Ok? ¿Está claro esto, compañeros? Sí, profe. Sí, entonces, el valor que diga mi escala en el eje Z, ese es el valor que yo voy a ir dando. O el valor en el eje X o así sucesivamente. Entonces, un vector, yo siempre lo voy a tomar como un valor. Profe, dice Michael que si puede repetir eso de 90 grados. Ok, voy un segundo. Ok, aquí este vector, yo siempre lo voy a tomar para dar el valor que tiene mi vector con respecto al sacar una línea desde mi vector hasta cada uno de los ejes. Por ejemplo, acá al eje Z o al eje X o al eje Y negativo. Esos valores, entonces, siempre al trazar una línea recta, siempre lo vamos a tomar a 90 grados con respecto al eje que estemos midiendo. ¿Ok? Igual aquí, por ejemplo, este vector OP, vea que tiene sus valores. Voy a sacarlo con líneas como para que sea mejor. Va a tener sus valores en X, va a tener su valor en Y, perdón, en X, va a tener su valor en Y va a tener su valor en Z en este sistema coordenado. En el sistema coordenado X, Y, Z. Pero también va a tener unos valores en este otro sistema, que va a ser el sistema conocido como X1, Y1, Z1. ¿Ok? Que tiene un origen diferente. ¿Me siguen con eso? Y siempre, para cada sistema, siempre va a estar a 90 grados. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, para yo expresar ese vector, yo lo voy a poder expresar de diferentes maneras. Una puede ser con un trío ordenado, porque aquí estamos hablando que las cosas las vamos a dar en 3 dimensiones. La componente en X, la componente en Y y finalmente la componente en Z. O también yo puedo decir que el vector, para representarlo le pongo una flechita encima de la letra. Entonces tiene un valor A, X, en Y, o sea, una Y con un techito. Este me va a indicar que es el eje X. Ahorita vamos a ver de dónde sale. La componente en Y. En Y, entonces ya no hacemos una Y, sino hacemos una J. Y la componente en
el eje Z o en el vector unitario K. Que ahorita les voy a explicar. Estos de acá representan X, el Y, el J y Z el K. ¿Está claro? Sí, Sí. creo. Ok, entonces esto de los sistemas de referencia son sumamente importantes. Y lo otro que habíamos visto. Profe, Sí, pregunta. sí. ¿Tiene relevancia el orden que uno ponga las letras? Digamos que X puede ser tal vez para una persona la línea que va para la derecha, pero para otra persona la línea que va para la izquierda. ¿O Ok. no tiene relevancia? Ok, el asunto es que sí tiene relevancia para el sistema de coordenadas que usted escoja. Entonces, por ejemplo, este es un sistema de coordenadas X, que corresponde a esta línea de acá. Y corresponde a esta línea de acá. Y Z corresponde a esta línea de acá. Pero también usted puede hacer otro sistema de coordenadas diferente. Por ejemplo, usted puede decir que este es el eje Z. Entonces, aquí a esto se le llama Z. A esto se le llama X. Y a esto se le llama Y. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Entonces, para este otro sistema, las coordenadas van a cambiar de orden. ¿Ok? O también usted puede hacer otro sistema de coordenadas que puede ser este de acá. Donde este es X. Vamos a ver. Este sería Y y este sería Z. Los positivos, ¿verdad? Entonces ahí le podemos dar vuelta a los sistemas de coordenadas. Y para cada sistema de coordenadas, entonces yo voy a tener la forma en que voy a trabajar esto. Si quieren, veámoslo de una vez, porque esto lo vamos a necesitar más adelante. En eso de los sistemas de referencia, para poder tener siempre un orden lógico y un orden establecido, se genera lo que se llama la ley de la mano derecha. Ok, como para que siempre sigamos un pequeño orden. Entonces, si yo estiro los dedos hacia el eje X y cierro la mano hacia el eje Y, por ejemplo, ahí, digamos, ahí la pantalla se ve al revés, pero aquí yo estoy haciendo, siguiendo el eje X, cierro hacia el eje Y, el dedo gordo me va a apuntar hacia dónde va el eje Z positivo. Compruébenlo con estos tres sistemas. X. Ok. Con este sistema, si ustedes estiran la mano hacia ustedes, lo cierran hacia la derecha, ¿hacia dónde le da el dedo gordo? Hacia arriba, profe. El dedo gordo queda hacia arriba. Entonces significa que el eje Z siempre va a ir hacia arriba. En este otro caso, si estiran la mano hacia hacia la izquierda, perdón, la cierran hacia ustedes, ¿hacia dónde les da el dedo gordo?
Hacia arriba igual. Hacia arriba igual. Y estos ejes siempre son perpendiculares entre ellos. O sea, tienen un ángulo de 90 grados. El X, el Y y el Z. Ahora viene la... Ay. Ya lo hice. Ya borré esto. Bueno. Entonces, si eso ya está claro, hagan en este caso, ¿hacia dónde tendría que dibujar yo el eje Z? Para esta que estoy poniendo acá. ¿Hacia dónde debería yo estar dibujando el eje Z? Como hacia atrás, no. No hacia la esquina. ¿Hacia dónde? ¿Hacia afuera de la Como pantalla o hacia adentro de la pantalla? hacia adentro, ¿no? ¿Hacia allá Sí. Como afuera, ¿no? o hacia allá? Yo digo que para afuera. Sí, yo también. ¿El resto qué dicen? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Yo digo que para afuera igual. Hacia afuera. Ok, es hacia afuera. Ustedes tiran la mano hacia la derecha, estiran la mano. La cierran hacia arriba y el dedo gordo apunta hacia afuera de la pizarra. Perdón, hacia afuera de la pantalla. Sí. Entonces la correcta sería así. X, Y y Z. Para esto lleva flechitas. Ahí no se asusten si me hacen falta las flechas, porque casi nunca las pongo. No sé, esas flechillas me da pereza ponerlas, entonces, ahí más que todo. Sepan que siempre tienen que estar ahí. ¿Ok? Entonces, ¿está claro esto de cómo hacer su propio sistema de coordenadas ahí? Sí, señor. Sí. Ok, Sin muchas problema. veces. Profe, Sí. una pregunta. Y entonces el Y positivo sería norte y el X positivo sería el este. El Y positivo sería el norte y sí, correcto. Eso yo me lo aprendí así. Este es el eje Y y este es el eje X. ¿Ok? Entonces, hacia arriba viene el norte. Hacia abajo viene el sur. Y como una vez me hicieron una pregunta, ¿verdad? Yo les respondí, ya me hicieron la pregunta, que cómo era que iban las coordenadas, el plano cartesiano. Entonces yo le dije, la respuesta que le di, eso me lo hicieron en un examen, yo le dije, no sé, y nunca entendí si realmente entendió lo que le soplé o no lo entendió, pero bueno. Acá siempre se lee no sé en esta dirección. ¿Ok? Entonces es la forma más sencilla de aprenderse eso. ¿Estamos claros, compañeros? Sí. Sí, eso es sistemas de referencia. Lo siguiente importante aquí es describir las propiedades físicas en escalares o en vectores. Esto en el video anterior yo ahí se los dije, pero en términos generales, vector va a ser todo aquello que tenga una dirección establecida, ¿verdad? Un valor con una dirección
los vectores por lo general tienen una unidad, ¿verdad? Y siempre tenemos que ponerla. Hay algunas cosas que son adimensionales, que significa que no tienen unidades, pero por lo general las propiedades físicas siempre tienen una dimensión. Hay algunas que no, como por ejemplo por eso les digo por lo general, como por ejemplo el coeficiente de fricción, eso no tiene unidades, entonces se les llama adimensional, para que lo tengan en cuenta, si escuchan la palabra en alguna vez. Y los escalares son todas aquellas propiedades físicas que o no tienen dirección o no me interesa esa dirección. ¿A qué me refiero yo cuando les digo no me interesa? Bueno, cuando su doctor los pone a correr 5 kilómetros. A pesar de ser una distancia y ser la longitud por lo general es un vector, en este caso se le llama una distancia recorrida y eso sería o se conoce como un escalar. Porque su doctor no le dice corra 5 kilómetros al norte, ni corra 5 kilómetros al este, ¿verdad? No le interesa hacia dónde usted corra. Entonces, por eso se conoce como un escalar. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, entonces, bueno, ahí tenemos la parte de vectores. Esta parte que es importante tomarla en cuenta. Y ahora sí vienen las notaciones de vector. Como les dije, el vector siempre, o una cantidad vectorial, siempre se va a representar con una flechita. Ya sea una letra mayúscula o una letra minúscula. Y eso va a tener una componente en el eje X, una componente en el eje Y y una componente en el eje Z. Algunas veces yo las puedo trabajar, digamos, si el valor de Z es 0, yo estoy trabajando simplemente en un plano. Entonces, esa parte no es necesario poner o esta parte de acá vale 0. Entonces, no es necesario poner el eje Z. Ok, y eso es lo que se conoce como dos dimensiones. Ok. Entonces siempre yo lo voy a dar en un par ordenado X, Y, Z. O valor de X, valor de Y y valor de Z. Como antes solo existían máquinas de escribir, entonces para facilitar la escritura de los vectores lo que se hacía era las letras remarcadas o letras en negrita. Se usaban en las máquinas de escribir. Eso ya no. Entonces, en todo lado tenemos editores de ecuaciones y es mejor representarlos con una flecha. Profe, una pregunta. Sí, Si, por ejemplo, entonces, si en algún componente es necesario ponerlo en el, ¿cómo se llama? En el par ordenado. poner esa componente. Si lo Sí, sí. si lo queremos poner en las tres, Ajá, sí sería mejor escribir el 0. Pero ok. si lo queremos escribir de esa manera, no es necesario poner el 0. Ah, ok, gracias. Sí, el 1 sí se pone. Ya, bueno, se puede omitir, pero sí se pone entonces la dirección. Si tenemos una dirección sin ningún número, eso significa que vale 1 en esa dirección. Sí. ¿Me siguen con esto?
Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, entonces ya tenemos la anotación y tenemos esta otra cosa que se llama la norma o la magnitud de un vector. Que esto yo no se los expliqué en el video, entonces se los voy a explicar aquí rápidamente. Cuando yo tengo, vamos a sacarla aquí en componentes cartesianas. Entonces, acá. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, el eje X y el eje Y. Entonces vea que cuando yo lo tiro aquí en línea recta, tiene un valor A en X. Y cuando lo tiro aquí en línea recta, tiene un valor B en Y. ¿Me siguen? Sí. Como este es un valor, un vector en 2 dimensiones, entonces el vector va a ser A, B. Aquí yo estoy omitiendo el eje Z porque solo lo tengo en 2 dimensiones. Entonces no necesito escribirlo de esa manera. Ok, no necesito escribir el Z. Entonces, la norma del vector lo que me dice es cuánto mide esta línea de aquí hasta aquí en línea recta. Eso es la norma. Entonces, ¿qué logran ver ustedes que se me forma acá? Un triángulo recto. Triángulo rectángulo, correcto. Entonces, vean que el cateto que está en el eje X tiene un valor A. El cateto que está en el eje Y tiene un valor B. ¿Cierto? Para usar un poco geometría. Entonces, ¿cuánto mide este cateto? El cuadrado de A más el cuadrado de B. Nada más le faltó la raíz. Sí, perdón, la raíz. La raíz del cuadrado de A más el cuadrado de B. Ok, eso es lo que mide. Y esta medida entonces se conoce con el nombre de norma o magnitud del vector. ¿Ok? No está tan complicado, ¿sí? Está claro, profe. ¿Está claro? Ok, entonces si está tan claro, ¿qué tal si hacemos un vector? Digamos acá, que esté en 3 dimensiones. Entonces, este tiene una componente en X, una componente en Z, bueno, una componente en X, una en Y y una en Z. ¿Ok? ¿Cómo aplicamos Pitágoras para 3 dimensiones? Sacamos el Pitágoras de abajo.
bueno, del triángulo recto de X, no, de X y Z, porque imagino que ella es el de arriba, habíamos dicho. Pongámosle nombre primero. Sí, Este le vamos a llamar X. Este va a ser Y y este va a ser Z. ¿Ok? ok. Primero sacamos Pitágoras de X y Y para sacar como la base de ese triángulo recto de Correcto. Entonces sacamos la medida de esta X que le puse aquí, de esta línea. X1, bueno, X2. Y, Ajá. y luego para sacar el punto que hacemos es otra vez Pitágoras y ponemos el resultado el primer resultado que sacamos más Z a la 2, según Pitágoras. Ok. Entonces, ¿entendieron lo que dijo el compañero? Si vieron el video de la clase 10, de la clase del grupo 10, entonces sí lo entendieron bien. Si no, no creo que lo hayan entendido completamente todo. Aunque lo dejo bastante claro, pero sí sé que a algunos se les puede hacer algún enredo. Entonces, ¿sí lo entendieron bien o no? Profe, ¿puede volver a repetirlo? Ok, vamos aquí entonces. Si logran entender estas líneas blancas y las líneas verdes que le dice ese vector rojo. Sí, profe. Sí, entonces vean ustedes que las líneas verdes es el valor que tiene ese vector en cada una de las componentes. ¿Ok? En la componente en X, en la componente en Y y en la componente en Z. Entonces, aquí vamos a utilizar Pitágoras, pero lo vamos a utilizar dos veces. Primero vamos a sacar este triangulito que se observa acá. Este de acá puede ser. Entonces, este tiene un valor A en el eje X y este tiene un valor B en el eje Y. ¿Sí? Sí. Entonces, a esta diagonal yo le voy a llamar R'. Y yo sé que R' va a ser la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, entonces, como en Z tiene un valor en C, entonces yo ahora voy a agarrar el triangulito que corresponde a esta línea R', va a corresponder al valor C, que es lo que se eleva al vector, y al vector en rojo. Entonces, sacándolo acá, vamos a tener el vector en rojo, vamos a tener R', así, observándolo de medio lado, y vamos a tener el valor de C. ¿Me siguen? Entonces aquí se me forma un triángulo rectángulo. ¿Cuánto mide esto? Esto mide raíz de A cuadrado más B cuadrado. Esto mide C y ese es el valor que a mí me interesa. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ahora, ese valor que a mí me interesa, ¿cómo lo obtengo? Como la raíz cuadrada de ¿quién? De cada cateto al cuadrado, o sea, C al cuadrado más, si quieren, pongámoslo así mejor, para seguir el orden, A al cuadrado
más b cuadrado, la raíz de esto, ¿verdad? Que es lo que mide el cateto de abajo, ese lo elevo al cuadrado. Y a eso le sumo c al cuadrado. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Entonces la raíz se me va con el cuadrado y me queda entonces que el valor de, de ese vector, ¿cuánto sería en 3 dimensiones? A cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, para determinar Pitágoras en 3 dimensiones sería sacar la raíz cuadrada de cada uno elevado al cuadrado. Si lo extendemos en 4 dimensiones sería con los 4 elevados al cuadrado y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, vamos acá. La forma en que se representa la norma va a depender del libro de texto que ustedes estén utilizando. Hay un libro de texto o hay algunos libros que la norma la representan con un doble valor absoluto. ¿Ok? Eso significa la norma del vector. Hay algunos libros que la representan con un valor absoluto simple. O también se puede representar simplemente con la letra del vector, pero quitándole la flecha. Si yo le quito la flecha, eso ya significa la norma del vector o lo que mide el vector. ¿Está claro? ¿Sí o no? Profe, ¿y nosotros cuál de esas tres vamos a utilizar? La que gustemos. Por mí pueden usar cualquiera de las tres. Lo que quiero es que sepan que esas son las tres formas en que se puede representar un vector. Y ustedes pueden usar cualquiera de las tres. Por mí no hay problema. ¿Ok? Escogen una. Con la que más a gusto se sienta. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la norma del vector A? Saquen ahí una calculadora y me dicen cuál es la norma del vector A. Voy a parar el video como para que... 10. Ok, entonces la norma del vector A mide 10. Ahí voy a parar el video como para que no consuma tanto ancho de banda. Entonces, ¿cuál es la norma del vector B? Entonces, Raíz de 35. ok. Y esa sería la norma. ¿Qué les parece esto? ¿Muy complicado o sí se va entendiendo? Sí, se va entendiendo, profe. Ujú. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Ajá.
Sebastián. Es que yo todavía no había tenido tiempo de ver el video de la clase 10, no sé si ya lo dijo, pero que no, era si me podía recordar qué significaba la I con la I y la J. Ah, ok, en realidad no les he dicho. Ni a la clase 10, ni a esta clase, ni a ninguno. Eso vamos a pasar rápido a los diferentes tipos de vectores que hay. Y ahí entonces vamos a entender qué significa la I, la J y la K. Ok, listo, gracias. Listo. Entonces, pasemos a los tipos de vectores y vemos de una vez o vamos a ir viendo qué significa la I, la J y la K. Ok. ¿Qué significará un vector unidimensional? ¿Qué es un vector unidimensional? Cuando solo tiene una unidad en uno solo de los ejes y los demás Y o Z, digamos, están en cero. Correcto. Entonces puede ser el 3, 0, 0, el 0, 3, 0, 0, 0, 5. ¿Verdad? Esos son vectores unidimensionales. ¿Quedó claro? Bidimensionales serían que tienen dos dimensiones. Tridimensionales es que en las tres dimensiones tiene valor. ¿Y qué sería entonces un video en 4 dimensiones? ¿Que tiene 4 valores? Ajá. En realidad, físicamente hablando, la cuarta dimensión es el tiempo. ¿Cómo se mueve el tiempo? Entonces, un video en 4 dimensiones está mal dicho en las salas de cine. Porque en 4 dimensiones significa que usted, viendo el video, usted puede ir al pasado o puede ir al futuro, etcétera, etcétera. Cosa que no se ha logrado hacer o no se puede hacer. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Qué será un vector unitario? ¿A qué le suena esa palabra? Vector unitario. Es cuando la norma del vector es 1. Correcto. Este de acá será un vector unitario. No, porque la norma no va a dar 1. Correcto, la norma da raíz de 3, entonces no es unitario. Este, El segundo sí, profe. el segundo sí. Sí. Ok, la norma da 1. O también está el 1 sobre raíz de 3. 1 sobre menos 1 sobre raíz de 3. Y 1 sobre raíz de 3. Este será unitario.
Es que, bro, es que no entendí muy bien el concepto de vector unitario. ¿A qué era el que se refería con unitario? Que la norma, o sea, lo que habíamos hecho hace poquito, Ajá. que eso me tiene que dar 1. Ah, ok, tiene que darme uno. Ok, está bien, gracias. Eso significa que sea vector unitario. ¿Este será vector unitario? Sí, profe. Este será vector unitario. O sea que ahí ya le hice un cambio a uno de los signos. No. Aún así, tampoco es unitario porque cuando elevo el -1 al cuadrado, vea que siempre me va a dar positivo. ¿Ok? Atención, mami, porque van dictados. Entonces, los vectores unitarios, la norma siempre tiene que dar 1. Por lo tanto, ¿qué les parece si agarramos un vector que sea unitario y que sea unidimensional? ¿Cuáles serían esos vectores unitarios y unidimensionales? Puede ser un trío ordenado de 1,0,0. Ok. ¿Cuál más? Este otro. Las posibles combinaciones de uno. Correcto, todas las posibles combinaciones. Estos serían los únicos 3 vectores que son unitarios y son unidimensionales a la vez. Entonces, como tienen ambas características, a este vector es lo que se le llama el I-techo. Ese es el vector que se le llama J-techo. Y este es el K-techo. Ahora sí, al compañero que me había hecho la pregunta anteriormente. Y ahora sí les queda claro qué es I, quién es J y quién es K. Sí, profe, ahora sí. Y ahora sí. Ok. Vectores iguales, vamos a decir dos vectores que tengan la misma dirección y que tengan la misma norma. O sea, que midan lo mismo y que vayan en la misma dirección. Esos van a ser los vectores iguales. Ahora, ¿qué serán los opuestos? Los opuestos van a ser aquellos vectores que tengan la misma norma, pero que uno vaya en una dirección y el otro vaya en la dirección totalmente contraria. O sea, van a tener siempre un ángulo entre sí de 180 grados. Esos son conocidos como vectores opuestos. ¿Está claro? Compañeros, Sí, profe. compañeras, Perdón, los opuestos tienen que medir igual. tienen que medir igual. Ok. Los que no miden igual o no necesariamente miden lo mismo y que también, pero que van en direcciones opuestas, se conocen como vectores antiparalelos. ¿Ok?
Paralelos significa que ambos van en la misma dirección, pero no necesariamente tienen que tener la misma, el mismo tamaño. ¿Está claro eso? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, entonces, estos son paralelos. Un antiparalelo sería uno que vaya en la dirección contraria. Y no necesariamente tienen que tener el mismo valor. ¿Ok? Esos serían entonces los valores, los vectores, perdón, paralelos y antiparalelos. Profe, ¿puede repetirme qué son los antiparalelos? Antiparalelos es que tengan un ángulo de 180 grados entre sí. Pero, o sea, uno va en una dirección y el otro va en la dirección completamente opuesta. Los que van completamente opuestas son los que se llaman antiparalelos. Sí. Gracias, profe. Ok. ¿Y los nulos? ¿Qué será un vector nulo? El que no es vector. No, sí es vector. No sale el punto de origen. Correcto. El que todas sus componentes valen 0. Entonces, existe un vector 0. En realidad no existe un vector 0. Siempre, digamos, si todas las componentes dan 0, no se llama 0, se llama un vector nulo. El 0 es un escalar, no es un vector. ¿Está clara esta diferencia de conceptos? Cuando hablamos de 0, estamos hablando de un número. Cuando hablamos de vector nulo, estamos hablando de un vector cuyas componentes valen 0. ¿Me siguen con esto o no? Sí, profe. Sí. Sí. Aquí estoy yendo bastante rápido porque sí quiero avanzar un poco el día de hoy. Para ver si la próxima clase la usamos principalmente para hacer operaciones. Ahora, los vectores perpendiculares son aquellos vectores que siempre tienen un ángulo entre ellos de 90 grados. ¿Ok? Todos aquellos vectores que tengan un ángulo de 90 grados entre sí son conocidos como vectores perpendiculares. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces los perpendiculares no nos afecta el tamaño como en otros. Correcto.
ni en los paralelos, ni en los concurrentes, ni en algunos otros. Entonces, ¿está claro esto? ¿Hasta acá o hay dudas con reconocer los diferentes tipos de vectores? Igual ahí les queda como para que puedan repasarlos un poco, ahí les va a quedar el video. Concurrentes, ¿qué significará concurrentes? Que va uno después de otro. No, más bien, concurrentes vamos a decir que todos salen básicamente del mismo origen, ya del mismo punto. ¿Ok? Todos tienen un punto en común. Esos son los que vamos a llamar vectores concurrentes. ¿Ok? Todos están saliendo de ese punto. ¿Está claro esto? Sí. Sí, profe. Sí. Ok, perfecto. Igual ya saben que me pueden interrumpir en cualquier momento si hay algún concepto que no les esté quedando bien claro o algo así, para que lo tengan en cuenta. ¿Y qué serán vectores consecutivos? No es que cuando determina un vector inicia otro. Correcto. Entonces, vectores consecutivos es que yo tengo un vector y en el momento en que termina ese, inicio el siguiente y después inicio el siguiente y después el siguiente y después el siguiente. ¿Ok? Entonces, esos vectores consecutivos me va a servir principalmente cuando yo quiero dar, no sé, si yo quiero dar la dirección de mi casa. Yo entonces digo, ok, esta es la escuela o esta es la pulpería. De la pulpería ustedes recorren 150 metros noroeste a un ángulo tal, a un ángulo específico. Y después, perdón, ahí es hacia el noreste a un ángulo específico. Y después de ese punto, agarran tal ángulo hacia el sureste o este-sur a un segundo ángulo, ¿verdad? Y ahí entonces van dando la dirección. Entonces, cuando llegan a este punto, empiezan con la segunda parte de la dirección que yo les doy. O 100 metros norte, ¿verdad? 50 este, 150 norte, 25 este, 100 sur y 50 este. No sé, para ponerles un ejemplo. ¿Verdad que de esta forma es como tendríamos que armarlo de la dirección en la bitácora? Correcto. Al inicio. Correcto. Entonces ahí ustedes dan la dirección. Pero vean que también el vector resultante sería este de acá. Esto se va a utilizar cuando hacemos sumas de vectores. Ahorita vamos un poco a la parte de sumas y restas de vectores.
Ese sería entonces nuestro vector resultante. Esa flecha final que estamos haciendo. ¿Estamos claros hasta acá o hay dudas? Todo claro, profe. Todo claro. Ok. Nada más, antes de pasar, vamos a ver una cosa. Esto de los cosenos directores, si quieren se los explico después. Lo que me interesa es la parte de coordenadas polares. Entonces, voy a hacerlo en esta misma pantalla. Cuando nosotros tenemos un vector cualquiera, hay diferentes formas de nombrar ese vector. Vean que ese vector va a tener un valor A en X. Bueno. Más o menos. Y un valor B en Y. Entonces el vector yo lo puedo decir como A, B. O lo puedo llamar como A en I más B en J, cuando yo lo quiero dar en 2 dimensiones. ¿Cierto? O también lo puedo poner así. A y B. En una columna. ¿Ok? Ahí existen ciertas diferencias entre unos y otros, que eso lo van a ver un poco más en cálculo. Pero ahorita no me interesa ver esas diferencias. Los vamos a ver como si todos fueran igual. Pero también ese vector tiene un valor R. Entonces, yo el vector lo puedo dar a partir de este ángulo. Entonces, yo podría decir que el vector R es, ¿verdad? Todos estos, yo los voy a conocer como el vector R. Entonces, el vector R yo lo puedo denotar como la norma del vector, o sea, cuánto mide esta línea de aquí a acá, ¿verdad? La magnitud de ese vector y el ángulo establecido. Este ángulo establecido, si lo quiero dar, lo tengo que dar siempre con referencia al eje X positivo. O sea, si mi vector está acá, el ángulo sería este ángulo de aquí. Desde el eje X hasta ahí. O del eje X hacia allá. Este sería, voy a llamarle de una manera diferente, phi. Y este sería menos phi. Ok, un ángulo negativo. Si quieren, mejor le llamamos de otra manera. Ok. ¿Está claro esto? Profe, entonces uno puede elegir el ángulo positivo o negativo o solo positivo. Puede elegir el positivo o el negativo, es lo mismo. Cualquiera de los dos puede ser utilizado. Profe, ¿eso es para denotar qué, perdón? Para llamar el mismo ángulo, el mismo vector.
Otra forma diferente de dar el vector. Utilizando los ángulos. Sí, o utilizando el ángulo, perdón. Utilizando el ángulo, correcto. Ok, gracias. Esta forma se conoce como coordenadas polares. Estas son las famosas coordenadas polares. ¿Ok? Cuando usted da la norma del vector y da el ángulo. Igual hay un montón de formas de denotar esos ángulos. Me avisan cuando están cansados para terminar la sesión. ¿Ok? Hoy se les ha dado bastante información. Entonces, veamos acá. Ay. Acá entonces, para poder encontrar este ángulo, vean que yo puedo usar el triángulo de aquí. El triángulo ABR. Entonces, si ustedes sacan la tangente del ángulo, van a encontrar que la tangente es ¿quién? ¿Se acuerdan de eso? De las tangentes, senos y cosenos, trigonometría. Opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente. Entonces aquí lo que se va a usar es la función inversa a la tangente, que se conoce como arco tangente. Entonces si yo quiero encontrar el ángulo, lo puedo encontrar como la arco tangente de la componente en Y entre la componente en X. Y a partir de ahí doy el ángulo. Igual, si yo le doy el vector en coordenadas polares, vean que ustedes tienen R y tienen Z. ¿Cómo encuentran A? Si tenemos R y tenemos Z, ¿cómo encontramos A? Con el ángulo de referencia. Ajá. ¿Y cómo sería eso? Con el seno, perdón. ¿Seno o coseno? Coseno, perdón. Ok. Entonces, A va a ser la norma del vector por el coseno del ángulo. Y B va a ser la norma del vector por el seno del ángulo. Aquí yo me acuerdo de un profesor de matemáticas que me dio a mí en el colegio, que nos enseñó con esta palabra. Nos enseñó trigonometría con esa palabra. Aprendas en eso de memoria. Eso fue lo que nos dijo. ¿Ok? ¿Ya lo habían visto? Sí, profe. Socatoa. Sí. Seno es el opuesto entre la hipotenusa. Coseno es el adyacente entre la hipotenusa y tangente es el opuesto entre la adyacente. Entonces de ahí se despejan todas esas posibilidades. ¿Puede volver a repetir el significado de la palabra, profe? Ok, seno es el lado opuesto
entre la hipotenusa del triángulo. Coseno es el lado adyacente entre la hipotenusa del triángulo. Y tangente es el lado opuesto entre el lado adyacente. Adyacente es el lado que está a la par de ese ángulo. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí, ya ahora sí. Ok. Entonces, no sé si quieren que paremos hasta acá y con esa parte de teoría. Esa parte de teoría me parece, digamos, por eso fue por lo que yo les dije que las 2 primeras semanas sí quería darles las 2 clases. Más que todo, como para explicarles bien detallado esta parte de teoría y hacer algunos ejercicios. Profe, una duda. Sí. ¿Dónde estaría subiendo la grabación? Esa grabación, ok, esta y todas las grabaciones yo las voy a subir acá. Cuando ustedes vienen e ingresan al curso, aquí en la página principal, no les aparece exactamente igual que la mía, que mi página de esta, sino les va a aparecer un poquito, ¿cómo es? Puede aparecerles un poquito diferente. Entonces acá viene una parte que se llama enlaces virtuales, que es la sección que utilicé para colocar todos los vínculos y todas las noticias así rápidas que tenga que darles. Entonces aquí, por ejemplo, la primera clase, esa es la primera clase para los 4 grupos que estoy impartiendo. Después, esta fue la clase pasada, que tenía problemas con internet. Al final llegó como a las 5 casi a las 5 de la tarde. Entonces ya estarles avisando, por eso no lo había hecho. Entonces aquí está el enlace. Y aquí está el enlace del viernes que sí tuve clases con el grupo 10. Y aquí abajito, esto yo se los tengo que cambiar esta semana porque la próxima semana ya tenemos clases en otros horarios. Entonces esta parte de acá, lo vamos a tener, ahí les voy a estar poniendo los enlaces para cada una de las clases. No sé qué les parece. Por mí está bien, profe. Sí. Entonces, cada clase va a ser una reunión diferente, digamos, un link diferente. Sí, estos links, digamos, funcionan para las clases a la 1 de la tarde de el 1, el 3, el 8 y el 10. Solo para esos días. O sea, solo nos queda una clase más con ese mismo link. Ok. Pero igual, yo aquí les voy a seguir poniendo, digamos, les pongo esta información así igual a como está. Nada más con el nuevo link. Entonces, ustedes pueden hacer clic ahí. Y cuando hacen clic ahí ya los mete directamente los manda directamente a la sesión.
¿Ok? Eso es como para que sea un poco más fácil que tengan toda la información a mano. Igual acá, yo todo lo tengo dirigido ya a la página de YouTube donde se encuentra el video. Entonces, este fue el video que les había hecho como de la parte inicial de vectores, la información de la parte inicial de vectores. Ok. Estamos. Y ahí mismo, entonces, todas estas grabaciones que estamos haciendo de las clases, yo las voy a ir agregando aquí abajo. Con la fecha y cada grupo que sea. Ok, como para que tengan un orden a la hora de tener toda la información. No sé si hay alguna otra duda, pregunta al respecto. Compañeros, compañeras. Profe, es con respecto a la bitácora. Las respuestas de la bitácora las tenemos que escribir a mano y les tomamos una foto y las ponemos en un documento. ¿O lo podemos hacer directamente en un documento? Mejor háganla a mano y les toman una foto. Ok, muchas gracias. Es que la idea de que la hagan a mano son varias cosas. Una es conocer, ¿verdad?, el tipo de letra de cada uno de ustedes. Más que todo como para alguna evaluación adicional. Lo otro es, ¿cómo es que se llama? Que es importante que ustedes escriban a mano las cosas. También por rapidez, que es mucho más rápido que ustedes lo escriban. Y básicamente también por ahorro de recursos. Hay algunos estudiantes, como para tener las cosas por igual, hay algunos estudiantes que solamente poseen el teléfono o alguna cosa así. Entonces es mejor, ¿cómo es que se llama? Uniformizar un poco esta forma de trabajo. ¿Ok? ¿Estamos, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, entonces, si quieren, dejemos la clase hasta aquí. Y cualquier cosa, la próxima sesión, lo que podemos hacer es un poco más de, hacemos ya práctica, porque lo que falta de esto sí es bastante práctico. La idea de estas primeras sesiones es como que ustedes se vayan adecuando a poder estudiar las cosas solos en eso y la próxima semana no sé qué prefieren, si tenemos las dos sesiones o hacemos una sesión y les doy el tiempo como para que les puedo dar la segunda sesión como para que ustedes lean el material y hagamos dudas y podamos hacer ejercicios. Dejar la otra semana para dudas y ejercicios. Una sola sesión durante la semana. ¿Qué les parece eso? Suena bien, profe. Sí. Por mí está bien. Más que todo es como para que ustedes se vayan acostumbrando un poco al
digamos, a la dinámica de física 1, que sea parte asincrónica y parte sincrónica. Ya parte en estudio individual y parte ya de práctica y evacuación de dudas en una sesión. Más que todo es como para no darles demasiada, ¿cómo es? No estar sobrepoblándolos de información. Ok, esa es un poco la idea. Yo estas primeras clases sí quería como darles un poco la teoría y hacer práctica, más que todo es para que se vayan adecuando a esa otra modalidad. No que sea un paso que de pronto simplemente es, pues, estudien por su cuenta y nada más resolvemos dudas y ejercicios. Entonces, vamos a probar la próxima semana, dar solamente la segunda clase. Ok, para que lo tengan ahí en cuenta. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos el jueves, ahí con esa otra parte. Y ahí entonces volvemos a conversar un poco de esto. Nos vemos entonces. Que tengan una buena tarde todos. Y nos hablamos entonces. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Ok, con gusto. Gracias, profe. Nos vemos. Ok. Ok. Carol, ¿tenía alguna duda? No, profe. No. Es que, no, gracias. Ok, nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego.